91. My first week of prayer in this university was in 1991. Todavía recuerdo el himno, tema y el orador, Pastor Salim Hapas. I still remember the theme song and the preacher, Pastor Salim Hapas. Y el himno de aquel momento, el 141, a Dios sea la gloria. And the theme song was hymn number 141, To God Be the Glory. Y era interesante cuando llegaba la hora de las 10 de la mañana, que era el horario de la semana de oración. And it's interesting because when 10:30 in the morning came, the schedule for the week of prayer was at hand. Los que trabajamos como monitor teníamos una responsabilidad. Those who had worked as RA or monitor, they had one responsibility. Y era estar al subir las escaleras del edificio central, estar con una libreta de por lo menos 100 números. And it was as soon as you go up the stairs to be at the top with a notebook with 110 names or numbers. Porque era el momento de pasar lista a los varones, tanto a las varones como a las señoritas, pero en el caso mío a los varones. It was the moment in which we would take attendance of the men and the females going into the week of prayer. Yo llegué en menos de 5 días a aprenderme 105 números, que era la cabida que tenía el internado de varones en aquel momento. I had learned all the numbers in those 5 days. Es que yo me paraba a la distancia, veía pasar a mis compañeros, ya yo sabía, ellos simplemente me hacían Pinky, y ustedes dirán de dónde sale Pinky. And I would stand from a distance and I would see them and they would say the number. Y yo sabía ya, ok, 55, marca, venía el otro, 40, seguía marcando los números. And as they would come by, I know this one, 52, 48, and I would keep on writing the numbers. Para mí era una satisfacción ver al final de la libreta que todos los varones estaban allí en la semana de oración. It was great satisfaction to see at the end of the list, to see all the guys from the dorm to be present in the week of prayer. Pero quiero recalcar algo. But I want to recalculate something to you. En aquel momento era prácticamente obligatorio venir a los servicios de adoración. In that time, it was an obligation to come here and be a part of the worship services in week of prayer. Que yo sepa, en estos tiempos no es así. No hay nadie que esté anotando a la distancia quién vino, quién no vino. From what I know, I don't see someone taking attendance here. Perhaps it's not obligatory anymore. Es que yo quisiera entender en esta hora que la razón por la cual tú estás aquí no es porque nadie te obligó, sino porque de alguna manera, aunque tú no quisieras estar aquí, el Espíritu Santo te trajo a este lugar. I would like to know and I would like to emphasize that perhaps someone didn't make you come here, but perhaps God, the Holy Spirit, brought you here for a reason. Es que aún más serio, si fue el Espíritu Santo que te trajo a este lugar, es porque Él desea que tú abras los oídos de tu corazón para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. And if it was that way, if the Spirit brought you here, it's because He wants you to open up the depths of your heart so that He can tell you words of hope this morning. Es que me siento contento de estar con ustedes y esperamos que Dios pueda hablar a sus vidas en esta mañana. I am so happy to be with you this morning, and I pray that God can speak to your lives in a special way. Por lo tanto, oremos. Let us pray. Buen Padre, buen Dios, al abrir tu palabra, Open up your word. deseamos que tú hables a nuestros corazones. We pray that you open up our hearts. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Una de las palabras que menos se utiliza en el día de hoy, One of the words that is rarely used in today's age, y hasta algunas personas quisieran desaparecerla de los diccionarios, and perhaps some people would like for this word to disappear from the dictionaries, es una palabra que no muchas veces la gente conoce su significado, is a word that a lot of people don't know its meaning. y es la palabra fidelidad. And it is the word faithfulness. La palabra fidelidad significa ser una persona recta, The word faithfulness means to be a person, a strict person, sincera, sincere, de buen testimonio, a good testimony.
¿Por qué les dije al principio que muchas personas quisieran desaparecerla de los diccionarios? Why do you think I told you people want to make this word disappear from the dictionaries? Porque como dije el sábado, hoy día muchas veces la fidelidad ha sido dejada de un lado. Because, like I said on Saturday, faithfulness many times today's day and age have been put aside. Al punto que como presentamos el sábado pasado, Cristo mismo presentó en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, que hay un contraste entre fidelidad e infidelidad. To the point that Jesus in 2 Timothy chapter 2 verses 11 to 13, there is a contrast between faithfulness and unfaithfulness. Y para los que no pudieron escuchar ni vernos el sábado, yo quiero decirle que en esos textos Dios dice que Él es fiel, pero también habla de que la gente es infiel. And for those of you who could not share with us on Sabbath, we saw in that text that God is faithful, but there are those people, humanity, that are not Pero al faithful. final termina el texto diciendo que aunque el ser humano sea infiel, Dios sigue siendo fiel. And the text finalizes the thought that even though people are unfaithful, God continues being faithful. Ayer fue un día muy interesante en mi vida. Yesterday was a very interesting day in my life. Llevé a cabo 2 bodas. I assisted 2 weddings. I directed 2 weddings. La primera boda fue a eso de las 10 de la mañana, pero como pasa en toda boda, empezó una hora más tarde. I officiated the first wedding at 10 in the morning, but as it happens in all weddings, we started an hour late. Tuve el privilegio de casar a 2 misioneros. I had the privilege of marrying 2 missionaries. Una puertorriqueña que llegó a Bolivia y allá se encontró con el amor de su vida, un argentino. A young Puerto Rican lady who went as a missionary to Bolivia, and in Bolivia she met the love of her life, an Argentine young man. Es que compartimos con ellos. Quiero decirles que es una pareja interesante, estaban medio olvidados, ellos se olvidaron del protocolo de boda, pero se llevó a cabo la boda para la gloria de Dios. This was an interesting couple. They were so happy. They would forget about a lot of things in the wedding, but thank God the wedding was a success. Esa parte de la boda, les dije que eran 2 bodas ayer. La primera fue con la parte legal y a la misma vez religiosa, que fue esa. The first wedding was the legal wedding, the legal process, and also the religious one. Pero la segunda boda But in the second wedding, me la entregaron hace casi un mes atrás porque son personas que venían de Estados Unidos a venir a casarse a Puerto Rico porque deseaban casarse frente a las playas de Puerto Rico. they had notified me a couple months ago that they wanted to get married. This couple's from the States, and they came to get married on the beach here in Puerto Rico. No conocía de ellos nada, absolutamente nada, hasta que ayer nos encontramos porque era simplemente llevar a cabo una boda religiosa. I didn't know the couple very much. I had no idea their story. It was simply meeting them yesterday to do the religious ceremony. Pero días antes me llama alguien de Estados Unidos, una hermana de la iglesia adventista, y me dice: pastor, tiene que hacer el sermón, escribirlo y enviarlo. Now, days ago, a sister from the United States, she notified me. She said, Pastor, you need to write the sermon. You have to have it in paper and send it to me through email. Yo no soy de lengua americana, yo no soy del inglés, por lo tanto lo hice en español. I'm not someone who speaks English, therefore I wrote it in Spanish. Lo enviamos vía email, allá lo tradujeron al inglés. I sent it through email, and over there they translate it to English. Y otra persona tenía que traducirlo al chino. And another person had to translate it from English to Chinese. Porque la joven que se casaba, se estaba casando con un chino. Because the young lady who was getting married was going to marry a Chinese man. Yo me tenía que aprender el nombre del muchacho. El de ella me lo aprendí más rápido porque el de ella es sencillo. El de ella era Marla Sisley. Now, I learned her name because her name was very simple. It was Marla Sisley. Pero cuando me tocó el nombre de él, yo me rascaba la cabeza y decía: wow, ¿cómo yo digo esto? Ok.
But when I came to try to pronounce his name, I stopped and I scratched my head and I was like, man, how do I pronounce this? Okay. Voy a tratar de que salga y Feng Wo. Now, I tried to get it to come out and it said Feng Wo. Cuando fui a saludar al joven y salió de mí rápido, Feng Wo, y él, Feng Wo, me lo recalcaba. Now, when I went to go say hi to the young man and I said his name, Feng Wo, he came back and he pronounced his name the correct way. Nos saludamos, saludé a los papás y los papás venían donde mí. And we said hi, and I said hi to the parents, and the parents came up and they did the bow. No podía comunicarme con ellos, es que simplemente yo contestaba el saludo, nos saludamos, nos sonreíamos. Now, I really couldn't communicate with them, so we just did this the whole time. We smiled, we laughed. Llevé a cabo la boda y ahora viene la parte que yo quiero que ustedes tengan en su mente. Now, I officiated the wedding, but now we come to the part where I want to emphasize. Vino la mamá de la joven y me dijo lo siguiente. The mother of the young lady, she came up to me and she told me the following. La familia del joven ha quedado impresionada con lo que es cristianismo. The family of the young man, they are impressed with Christianity. Porque ellos no saben lo que es cristianismo. They don't know what Christianity is. La mamá comenzó a llorar y me decía, pastor, cuando yo supe que mi hija se iba a casar con un chino que no conocía a Dios, yo estaba bien enojada. Now, the mother, tears coming out of her eyes, she says, Pastor, when I found out that my daughter was going to marry a Chinese man that did not know God, I was very upset. Pero lo que cambió mi forma de pensar fue lo que me dijo ese joven, Feng, a mí. Now, what changed my manner of thought was what that young man Feng said to me. Y él le dijo lo siguiente a la suegra. He told me the following to the mother-in-law. Si su hija es lo que es amor, que es paz, que es un buen testimonio, yo no quiero pensar cuán grande es el amor de Dios, porque su hija me ha demostrado que está llena de un Dios que todavía yo no conozco. The young man said to me, your daughter is love, she is peace, and how much more is God, the one that I don't know. Y ese joven en algún momento de su vida llegó a conocer a Dios y bautizarse en la iglesia adventista. And that young man, one day he got to learn about God and he got baptized inside the church. Queridos jóvenes, la fidelidad tiene que ver con la conducta y vamos a trabajar 4 aspectos, 2 ahora en la mañana, 2 en la tarde, que tienen que ver con la fidelidad. Young people, faithfulness has to do with conduct. And now we're going to talk about 2 aspects today in the morning and 2 aspects in the nighttime that have Tiene to que do ver with con faithfulness. principios que muchas veces se nos dan en nuestros hogares. They have to do with principles that are shown in our homes. Déjenme contarle una historia que puede que algunos que han ido a mis campamentos de verano sepan. I'm going to share a story that maybe some of you who have gone to my camps inside the summer know. Yo soy el mayor de 4 hermanos. I am El mayor de 4 hermanos. the oldest of 4 brothers. Mi mamá conoce a mi papá en el año 1970. My mother, she met my father in 70. Pero no porque quiso conocerlo. Not because Escuche. she wanted to meet him. A mi mamá la habían sacado fuera de Puerto Rico porque mi abuela y mi bisabuelo deseaban en su corazón que ella no conociera al que ella siempre llamó el amor de su vida. Now, my grandmother and great-grandfather, they took her out of Puerto Rico so that she would not meet the love of her life. Es que llega a Estados Unidos, allá unos tíos de ella le presentan a quien es mi papá verdadero. And now they take her out to the United States, and her uncles introduce to her who is now my father. Se casaron y de ahí salí yo. And they got married, and from there I came to be.
Pero a los 2 años But 2 years later, se divorciaron. they got divorced. En el caminar, mi mamá tuvo otra relación con otra persona. Along the journey, my mother had another relationship. Y en el año, exactamente el 6 de noviembre del año 1972, The 6th of November of 1972, pasó algo trágico. something tragic happened. En mi hogar, mi familia tiene un negocio que todavía existe. In my home, my family had a business that still exists. Es un colmado que tiene bebidas alcohólicas y vende comida. It's a corner store where they sell alcoholic beverages and food. Ese negocio mi abuela y mi abuelo lo atendían, por lo tanto, ese día en específico, mi abuela decidió cruzar la calle e ir a limpiar el otro lado de la carretera. My grandparents, they took care of the corner store, and that day, my grandmother decided to cross the street to clean the side of the Mi street where this mamá corner store siempre ha was. sido de hacer maldades. My mother, she would always like to do jokes. Y ya estando acá en Puerto Rico, yo simplemente lo que tenía, yo nací el 4 de abril del 72, unos 6 meses más o menos. I was perhaps 6 months old. De momento, mi mamá va donde mi abuela y le dice, mami, ahí hay un gongolón blanco. No sé cuántos saben lo que es un gongolón blanco, le llaman el gongolín blanco. And my mother, she goes up to my grandma and she says, Mommy, there's a really weird worm there. Mi abuela salió corriendo y no sabía, porque no se ve, hay un lomo, una subida, antes del negocio. And my grandmother, she goes running, and what she didn't know that there was a hill right before the business. Y de allá venía un carro que no se veía a más de 70 millas por hora. And going up that hill, she didn't see the car because of the hill. It was coming more than 70 miles per hour. Según cuentan los que vieron lo que pasó, el impacto fue tan duro que ella llegó a lo que son las puertas del gimnasio, por así la distancia. Now, according to those who told me the story, her body ended up was from here to the door of the gymnasium. Mi abuela falleció en el momento. My grandmother, she died on impact. Es que por años, en el silencio de su corazón, mi mamá siempre ha llevado ese recuerdo amargo de su vida. For years, my mother, in the silence of her heart, she carried with her the memory of that tragedy. Pero aquí en Puerto Rico somos, la mayoría de la gente le gustan las novelas. Si ustedes están siguiendo la historia, ¿cuál fue la razón por quién tuvo que ver en que mi mamá saliera fuera de Puerto Rico? ¿Quién tenía que ver? Now, if you guys, being in Puerto Rico, we like novelas, why did my mother leave Puerto Rico? Mi abuela My era grandmother. parte de eso. My grandma. Es que cuando mi abuela fallece, meses después, ¿cómo se sintió mi mamá? Months ¿Qué ustedes after creen? my grandmother dies, how do you think my mother felt? Se sentía libre para conocer otra vez al que ella siempre llamó el amor de su vida. She felt free to meet up with he who she always called the love of my life. En el caminar, él se convierte en mi padrastro, pero ahora viene un detalle muy importante. Along the journey, that man became my stepfather, but here's one detail important. A pesar de las cosas que voy a decir en estos días, yo siempre amé a mi padrastro con todo mi corazón. Apart from these things that I'm about to share with you, I always loved my stepfather with all my heart. Pero a medida que yo iba creciendo, mi mamá, pasábamos por un lugar en Arecibo y mi mamá me decía, tu papá está ahí de vacaciones. Now, as we would go, as I grew up, we would pass through Arecibo, the city of Arecibo, and my mom would point and she said, that's where your dad is on Y vacation. yo decía, ¿cuándo vamos a ir a ver a papi en las vacaciones? Yo quiero irme de vacaciones con papi. And I would say, Mom, when are we going to go see Dad? He's on vacation. I want to go with him.
Cuando fui creciendo a la edad de unos 8 o 9 años, me di cuenta que mi papá no estaba de vacaciones, mi padrastro estaba en la cárcel. And when I was around 8 or 9 years old, I finally figured out that my dad was not on vacation because my stepfather was in the house. Y yo quiero decirle que yo paso continuamente por ese lugar porque es que está en el mismo centro de la carretera número 2 en Arecibo. And let me tell you, I always pass through that area because it's right on Highway 2 in Arecibo. Y otro lugar que él estuvo fue en otro campamento que se le llama Sabana Hoyo, del que hablé el sábado pasado, donde yo visito a unos jóvenes que están allí hoy día cumpliendo una sentencia. Now, I also, one of the places is in Sabana Hoyo, where I shared a story of young people who are currently sentenced in that certain area. Y aquí, muchas veces jóvenes, nosotros los jóvenes cuando nos empeñamos en algo, Now, many times as young people, when we commit ourselves to something, y no escuchamos muchas veces a nuestros padres, and when we don't listen many times to our parents, aunque voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hacer la salvedad, no todo, cuando un padre no desea algo para un hijo, no necesariamente está en lo correcto todo el tiempo. when a parent does not desire something specific for their child, it doesn't necessarily mean they're always correct. Pero But la mayoría de los padres y madres siempre desean lo mejor para sus hijos. the majority of parents always desire the best for their children. Es que un día yo le pregunté a mi mamá, mami, ven acá, no entiendo por qué no le hiciste caso a abuela. I would always say, Mommy, I don't understand. How come you didn't listen to grandma? Cuando yo hablaba con mi abuelo, y hablábamos de problemas de mi mamá, y por ejemplo, había días que yo me levantaba y miraba por la ventana hacia la marquesina, And I would always talk about the problem with my grandfather. And there were some days where I would go to the window and I would look outside to see the market. cuando mi papá en un momento obtuvo la libertad bajo palabra y estaba en casa, yo miraba y mi papá no estaba, el carro no estaba. And I would see to see if my father was there. And sometimes he was and sometimes he wasn't. Es que yo decía, ¿dónde estará mi papá? Y era una evidencia de que mi papá se había ido esa noche a beber y no había llegado a casa. And when I would look and I wouldn't see him there, it was evidence that the night before he had gone out to drink and he still didn't come back. Es que un día One day, a mi mamá se le ocurrió la famosa idea de levantarme cerca de las 5 de la mañana un día de clase. my mom, she had this great idea of waking me up at 5 in the morning. Yo tenía como 11 años. I was around 11 years old. Ruby, Ruby, mm, what? ¿tú puedes hacerme un favor? Can you do me a favor? Yo abría mis ojos. Mami, I son open- las 5 de la mañana. I opened my eyes. Mom, it's 5 o'clock. Y mi mamá me decía, tu papá no ha llegado. Your father, my mom would say, he's still not here. Eso hacía literalmente una voz de alarma en mi corazón y comenzaban lágrimas a bajar. That was an alarming voice in my heart, and tears began to come out of my Era eyes. evidencia que mi papá no estaba en muy buenos caminos. It was evidence that my father was not on the right path. Hago la salvedad, del papá que yo estoy hablando ahora es mi padrastro. Siempre lo llamé mi papá, papi. The Mi father- verdadero papá existe y vive en Estados Unidos, pero ese es mi papá, mi padrastro. The father in whom I'm talking about is my stepfather. I always called him my father. My real father is the United States. Es que mi mamá me dijo, tu papá no está aquí, pero yo me imagino dónde puede estar. My mom, she said, your father's not here, but I imagine where he could be. Es que yo quiero que tú vayas a donde yo creo que está tu papá. I want you to go to where I think he's at. Y la distancia más o menos era como de aquí al edificio central. The distance was more or less from here to the central building. Fui, So I go, no vi nada, I didn't see anything. regresé contento. I came back and I was happy.
mami, no vi nada. Mom, I didn't see anybody. Y mi mamá seria. And my mom's serious. Mi mamá es bien flaquita porque es diabética. Para ese tiempo, llevaba más o menos como unos 10 años con diabetes. My mom, in that time, she was already 10 years with diabetes, so she was very skinny. Me miró seria y me dijo, She looked at me very seriously and she said, ¿a que no verificaste detrás del edificio? didn't you check behind the building? Yo me quedé mirándola a los ojos. And I looked at her eyes. No verifiqué. No, I didn't check. Vuelve. And I go back. Fui I y go. el carro estaba allí. Era un carro, todavía me acuerdo, un Nova amarillo. And it was a Chevy Nova. His car was still there, a Chevy Nova, yellow. Yo venía con lágrimas en mis ojos And I came and I was crying porque yo sabía que lo que iba a haber era una guerra en mi casa. because I knew that there was going to be a war in my house. Y le dije a mi mamá, mami, sí, el carro está allí. And I told my mom, yeah, his car Y en is mi there. mente yo dije, voy a dormir. And in my head I said, I'm going to go to sleep. Y de momento mi mamá me dijo, tú no vas a dormir, tú me vas a acompañar. And my mom says to me, you're not going to sleep, you're coming with me. Fui, We go. mi mamá se llevó la copia del carro para prenderlo. My mom, she took the copy of the key for the car to turn it on. Aunque ustedes no lo crean, yo iba a pie orando diciendo que mi papá se haya ido, que mi papá se haya ido, que mi papá se... Si mi mamá se hubiese enterado de eso, no estuviese aquí yo. And if my mom would have found out that as we were going there, I was praying, oh Lord, please don't let him be there. Please let my father have gone somewhere else. If she would have found out, she would have been mad. Pero no, mi papá estaba allí. But no, my father was still there. Mi mamá abrió el carro, My mom, she saw the car, she opened it, me dijo, vas a empujar un poco el carro. Y yo soy flaco. and she says, you're going to push the car a little bit. And I said, no, I'm skinny. Pues lo voy a prender, que se entere que me llevo el carro. Es que como quiera se va a enterar. I don't care. He's going to find out. I don't care if he finds out that I took the car. Y de momento cuando prendió el carro, una puerta se abrió en un balcón. And as soon as we turned on the car, doors on this balcony opened. Mi mamá no vio, pero yo sí vi, era mi papá. And my mother didn't see, but I did see it was my father. Cuando llegamos a casa, When we arrived at home, mi mamá se enojó mucho. my mother, she was very mad. Recogió todo lo de él. ¿Usted sabe lo que es la palabra todo? She gathered all his belongings. Do you know what the word is, all? ¿Qué es todo? What is all? Todo. Everything. Todo. Everything. Menos Except, cuando llegó al área de los perfumes, yo dije, no te atrevas a botar ese perfume. as soon as she got to where the perfumes and the colognes are, she said, no. Era un perfume que en aquel tiempo era bien famoso, It was a cologne in that time where that was very famous. llamado Paco Rabanne. That was called Paco Rabanne. Ese era mi perfume, yo lo usaba también. And I used it as well. It was my favorite cologne. Fue lo único que se salvó, es que mi mamá echó todo en bolsas Glad. It was the only thing that stood. Everything else, my mom threw Anuncio it no out. pagado. Y a las 5:45 de la mañana mi mamá decidió prenderle fuego a todo. At around 5:45 in the morning, my mom decided to light everything up with fire, burn everything. Todavía yo voy a casa de mami y cuando voy a la parte de atrás todavía hay unas pequeñas evidencias del plástico que se quedó incrustado en el cemento. Still there, as soon as when I go to my mother's house and I go to the backyard, to the patio, I see the evidence of the things that were burned in the cement. Mi papá se tardó como 5 días en volver a casa. My father arrived 5 days later at home. Y un día yo veo a mi mamá haciendo gestiones
en un famoso banco que había en aquella época, el Banco de Ponce. And my mom one day she's doing some errands at the bank of Y Ponce. ahora sorpréndase. Y yo le pregunté, ¿para qué tú estás haciendo un préstamo? And I asked her, why are you taking out a loan? Y ella me dijo, porque le voy a comprar ropa a tu papá. And she said, because I'm gonna buy your father clothes. Yo sé que aquí hay jóvenes que están diciendo, no se lo merecía. And I know that there's some young people saying, no, he didn't deserve it. Te traigo esta pequeña historia por un aspecto. Y usted dice, ¿por qué? Usted pregunta, ¿cómo es? ¿Por qué tu mamá? Porque hoy día las revistas, las novelas, las historias te dicen que tú no debes perdonar a alguien que hace algo como lo que hizo mi papá. And perhaps you're asking in your question, why would your mom do that? Well, I shared you this story because inside of society today, it is very difficult to forgive. Y un día yo le pregunté a mi mamá, mami, no entiendo, ¿por qué tú haces eso? And one day I asked and I told my mom, Mom, I don't understand why you're doing this. Y ella me dijo, porque yo amo a tu papá, And a what she- pesar de sus errores. And she said that I love your father apart from his errors. Jóvenes, yo no sé cuál es el estilo de vida que ustedes llevan. Young people, I don't know what the lifestyle is that you have. La mayoría de los jóvenes y adultos viven la vida hoy como si nada tuviese sentido. Perhaps today's day and age, most people live their lives as if nothing is important. Para todo se cuestiona a Dios. Everything they question God. Dudamos del poder de Dios. We doubt about the power of God. Como decía Ariel al principio, hasta no nos atrevemos a orar porque creemos que Dios no nos responde nuestras oraciones. As Ariel said, until we learn to pray about to God, He's not going to respond our prayers. Pensamos que porque hemos caído, y yo voy a contar algunas cosas en la semana, porque esta universidad, aunque ustedes no lo crean, sufrió mucho un desenlace en mi vida. This university suffered a lot. Pero a pesar de que nosotros los seres humanos tendemos a caer no solamente en la conducta, sino también en el matrimonio, aún en el noviazgo, Even though as human beings we fail in our behavior, we fail in relationships. y digo matrimonio y noviazgo porque vamos a ser sinceros, muchas veces tenemos una novia, no nos atrevemos a decirle cosas bonitas a la novia, pero a la vez que pasa otra joven por el lado, a esa sí le decimos cosas bonitas. And I mention marriages and relationships because perhaps you have a girlfriend or a boyfriend, and even though you don't say nice things to them, when somebody else passes by, you say nice things. Nos casamos When we get married, y dejamos de hacer las cosas bonitas que hacíamos en el noviazgo, de regalar, por ejemplo, una paleta de chicle, and when we get married, we stop doing those nice things that we used to do while we were dating. una tarjetita. Send little cards. Nos olvidamos de regalar peluches Kurtburn, We stop giving out little teddy bears. porque llegamos al matrimonio y pensamos, ya yo hice eso, yo no tengo que hacerlo nada más. And once we get to marriage, after we say, hey, I already did that while we were dating, I don't need to do this anymore. Hasta los varones en el noviazgo se acordaban de las fechas importantes y ahora cuando se casan se les olvida aniversario, The young cumpleaños. men inside the relationship while they were dating, they would remember the important dates, but once they get married, they forget. Pero no crean que son los varones solamente, también hay muchachas que se les olvida muchas cosas. But don't think that it's just the fellas. Some ladies as well, they forget too. Tenemos un matrimonio para mantenerlo estable hasta la venida de Cristo, pero tan pronto salimos a la calle y alguien no tiene consideración y te hace, como decimos en el campo, cucas monas, se te van los ojos.
And we are in relationships and marriages to keep us stable until eternity. But as soon as we go outside and we see someone new that gives us flirting things, or perhaps we go the other way. En otras palabras, queridos jóvenes, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros errores, hay un Dios que, aunque tú no lo creas, es el que te ha permitido venir hoy a este lugar para que escuche palabras, porque Dios, a pesar de nuestros pecados, nos sigue amando. Even though we're unfaithful, even though we make bad decisions, even though we are sinners, there is a God who is still faithful Yo and still loves mismo, us. cuando analizo mi vida, hoy pastor de la iglesia adventista, director de jóvenes, cuando miro mi pasado, muchas veces le digo a Dios, ¿cómo es que me tienes aquí? As I analyze myself as a pastor, youth pastor for a conference, I look and I ask God, how is it that you have me here? Y lo único que puedo pensar es lo que dice Jeremías en el libro de las lamentaciones, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para sus hijos. And the only thing that I can think of is what Jeremiah says in the book of Lamentations. He says, the mercies of God are new every morning. Yo quiero decirte, jóvenes, tú puedes brillar en un mundo tan corrupto como este, pero si te dejas llenar del poder de Cristo Jesús. Young people, I would like to tell you that the only way for you to shine in this dark world is if you fill your life with the power of God. No podemos seguir viviendo la vida sin Cristo. We cannot live our lives without Jesus. No podemos seguir levantándonos toda la mañana. Vemos la Biblia o matutina, la lección, la dejamos a un lado y seguir nuestra vida. We cannot continue living our lives without reading our Bibles, reading our lessons, reading our devotionals, and continue with life. Somos puntuales para venir a nuestros trabajos, a la universidad, para hacer muchas cosas, pero se nos olvida ser puntual a buscar la presencia de Cristo Jesús. We are very punctual when we come to school, when we go to work, when we hang out with our Y friends, queremos but que we Dios nos forget bendiga. God. Queremos que Dios nos bendiga. And we want God to bless us. Pero Dios no nos puede bendecir And God cannot bless us si no somos de la misma manera que Él es fiel con nosotros, nosotros fieles con Dios. God cannot bless us if we do not reciprocate His faithfulness that He has to us. Quiero terminar con un video. I want to finish with a video. ¿Cuántos alguna vez vieron aquí la película Coach Carter? How many of you guys ¿Cuántos la ever seen the vieron? movie Coach Carter? La hizo Samuel Jackson. Samuel Jackson did it. Es la película de un equipo de baloncesto. Yo soy amante a los deportes. Me encantan las películas de deportes. I love movies about sports. I love sports. Y en esa película, el equipo de Richmond era un colegio donde ni la facultad, principalmente la directora, no estaba muy interesada en que los muchachos sacaran buenas notas. And this movie was about a basketball team in Richmond where not even the faculty of the school, not even the principal cared that the students were getting Estaba más bad grades. interesada en tener un equipo de baloncesto. They were more interested of just having a team. El equipo estaba invicto. The team was very good. Lo componían jóvenes de escasos recursos y a la misma vez no muy intelectuales. It was comprised of people who had conflict, people that were of low resources and had a lot of problems in school. Eran indisciplinados. They were undisciplined. Y entre ellos, si se acuerdan, había un joven de apellido Cruz. And among them, there was a young man with a last name. His name was Cruz. Cruz, las amistades de Cruz eran vendedores de droga. His friends were drug dealers. Es que al no aceptar, y un detalle de la película, es que para permanecer en el equipo había que tener un promedio de 2.70. And in order for you to stay on the team, you had to have a GPA of 2.7. Y al ver que era muy fuerte la disciplina, demasiado estricta, Cruz se salió del equipo. Seeing that the way the coach directed the team and the discipline, Cruz decided to leave the team. Y entonces pasó algo trágico. Something tragic happened afterwards. Su mejor amigo, que era el que repartía la droga, vendía la droga, lo matan frente a él y los compañeros del equipo de baloncesto. And his friend who sold drugs
This is the tragedy. They killed him right in front of him and his friends. Haciendo la historia rápida, el equipo obtuvo un campeonato, pero cuando llega el profesor a su escritorio, se da cuenta que por lo menos 5 jugadores no habían alcanzado el promedio de 2.70. Now, the team, they arrived to the championship, but when the professor gets to class, there was at least 5 students that still did not get 2.7 GPA. Y la regla decía lo que se llaman letras pequeñas, que si no cumplían, él no iba a abrir la cancha para seguir jugando baloncesto. And the fine print said that if they did not fulfill the GPA requirement, the court was to be closed. Es que el equipo salió, volvieron a la cancha, pero sentado en un escritorio, y vean lo que dijo por un momento Cruz aquel día. The Veamos team el video. leaves, they go onto the court, but now in desks, and see what Cruz says here. Por favor, si el video lo tienen listo. No has venido a esta universidad para hacerte solamente un profesional. God has called you to shine. You have not come to this university just to be a professional. Dios te ha llamado para que, siendo fiel a Dios como Dios es fiel contigo, tú puedas brillar en este mundo, presentando ante el mundo el amor de Cristo Jesús. God has called you just to be faithful, just as He has been faithful to you to shine in this world. Por lo tanto, te hago un llamado. Therefore, I make a calling. No tienes que venir acá al frente. You Quiero don't que lo have to hagas come ahí up here mismo. front. You can stay right where you are. Yo no sé cuáles son las luchas tuyas en este día, I don't know what your struggles are today, pero cuántos en esta mañana reconocemos, levantándonos, reconocemos que Dios es fiel, por lo tanto estamos dispuestos a ser fieles a Dios. if you recognize that God is faithful and you want to be faithful to Him, stand up. Si tú tienes duda que Dios pueda contestar tus oraciones, If you doubt that God can answer your prayers, y tú tienes una petición por ti mismo ahí donde estás, and if you have a prayer request right where you are, también te invito que en la manita que te entregaron tú puedas escribir tu petición. the hands of prayer that we handed out, right there, I ask that you can write your prayer request. Tú te atrevas a venir al frente y pegar esa manita en esa pared, confiando que ese Dios de amor puede transformar la tragedia que estés pasando en este momento en victoria. Would you accept the challenge to take that hand and put and stick it right on that wall, trusting that God is going to answer your prayer? Confiando que Dios puede darte la victoria. Trusting that God can give you the victory. Es que yo quiero orar. Y luego de orar, si al caminar ya ustedes hacia sus respectivas clases, ten la oportunidad de, antes de irte, venir y colocar tu mano allí en la pared. I'm going to pray. And after I pray, even though you have to go to your respective places to class, I'm going to ask that you put that hand with your prayer request on the wall. Y ve a tu lugar confiando que Dios contestará tu petición, porque Dios desea ser fiel contigo de la misma manera en que te comprometes ser fiel con Él. You can leave here trusting that God is going to be faithful to you as you are faithful to Him. Oremos. Let us pray. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, Good Father, good God, venimos reconociendo que necesitamos de ti. Father, we come here recognizing that we need you. Venimos reconociendo que muchas veces por no seguir consejos, Father, we come here recognizing that after we don't follow advice, fallamos y aún tenemos que pasar por tragedias en la vida para entender que tú nos amas cada uno de nosotros. Father, after not taking this advice, we fail, we go through tragedies, and we learn that we have to trust you. Oh, Señor, yo coloco a esta universidad, a sus estudiantes, a sus profesores, a la administración, a cada uno de los empleados en tus brazos de amor. Father, I place all the students in this university, the faculty, the staff, the administration in your loving arms.
Y salimos de este lugar And as we leave this place, reconociendo, mi Dios, que en tus manos, nuestra vida en tus manos, es una vida llena de victoria. we recognize that in your hands, our life is a life of victory. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. We plead everything in Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga. Estaremos de 1 a 3 de la tarde en la oficina pastoral para aquellos que deseen que tengamos oraciones con ustedes, que quieran dialogar con este servidor. Estaremos de 1 a 3 en la oficina del pastor Abiezer Rodríguez. Dios les bendiga. From 1 to 3 o'clock this afternoon, I will be inside the pastoral office. If you desire to talk and pray, we'll be there. Thank you.